Vamos a saludar a esta hora a Fernando Castillo Torres, el experto en gestión social y política de gestión pública, a quien siempre molestamos para analizar estos temas, ¿no? Y naturalmente el tema de interés, el tema que está concentrando la atención en las últimas horas es este rechazo a la decisión de la derogatora del decreto legislativo 1607 que buscaba frenar la expansión en la minería ilegal y que fue aprobado hace 48 horas por el Congreso de la República. Fernando, qué gusto saludarte. Buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días, mi querido José. Es un enorme gusto volver a conectarnos, estar saludando a toda la audiencia de RCR para tocar un tema determinante, valiosísimo para el país, para su economía, para el cuidado de sus condiciones medioambientales básicas, entre otras. Yo hacía un preámbulo antes de irnos a la pausa ayer, un pronunciamiento enérgico de distintos gremios, ¿no? La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, CONFIET, la Sociedad de Comercio Exterior, Comes Perú, AGAT, que es la Asociación de Gremios Productores Agrarios, la Asociación de Exportadores AES, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y también la Confederación de Empresas Comunales. Han, digamos, puesto una posición bastante clara frente a esta medida adoptada en el Congreso. ¿Cómo analizas? ¿Este es un retroceso claro? ¿Esto es una puerta abierta a la impunidad para frenar el avance incontenible de la minería ilegal? Efectivamente, como creo que lo han manifestado ya varios de los analistas, de los distintos estudiosos en la materia, y bueno, quienes de alguna manera no solamente seguimos el tema de minería en el Perú, el tema económico, sino de todo aquel ciudadano que ve con preocupación cómo es posible el nivel de crecimiento, de insertación que ha tenido esta actividad ilegal dentro de la estructura de gobierno de distintas regiones, municipios. Según el Instituto Peruano de Economía, que normalmente desarrolla mucho de estos análisis académicos, las pérdidas que genera esta ilegalidad específicamente en esto bordean los 23.000 millones de soles. Eso es un aproximado de 4.000 millones, de 6.000 millones de dólares, que visto en perspectiva representa casi 2,5% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Pero no solamente tiene el problema económico, tiene un gran problema que en una de las pocas medidas que el gobierno ha acertado, a finales del año pasado, dio este decreto ley que permitía que la Policía Nacional del Perú pueda, en el marco de las facultades de la lucha contra el crimen organizado, pueda, entre otros, que las personas que alguna vez estuvieron inscritas en el REINFO y no se llegaron a formalizar, bueno, deban cumplir con un conjunto de requisitos, entre ellos que pudiera retenerse el uso de explosivos. No solamente se ha detenido esto, sino que se ha validado lo que estas estructuras de crimen organizado vienen desarrollando en todo el país. La Policía Nacional ha hecho, como marco de su investigación, seguimientos y ha encontrado que muchos de los explosivos que han estado direccionados a zonas con minería ilegal han terminado en bandas de extorsión. Esos son los explosivos con que están atacando San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, Comas, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, las distintas ciudades que están viviendo extorsión día a día. Esos son los explosivos con los cuales están arrinconando la seguridad ciudadana de nuestro país. Y esas son las organizaciones que vinculadas al crimen organizado internacional están haciendo que nuestro país pierda competitividad y deje de ser atractivo de inversiones. Lo que ha hecho el Congreso es un crimen, es un magnicidio que debe el Ejecutivo no promulgar esta norma aprobada. El Ejecutivo tiene capacidad de veto, y si bien es cierto, esto tiene una mayoría en el Congreso, propiciada por congresistas que están vinculados a esta minería. Es conocido la representación que tienen congresistas de Madre de Dios, por ejemplo, en el sentido de venir de una región en donde para ser elegido tiene que ser representante de los ilegales, porque son quienes controlan la mayoría poblacional. Como ese, hay casos de muchos congresistas que hoy han respondido al origen del financiamiento de sus campañas electorales. Este es el resultado de muchas autoridades políticas regionales que responden al manejo de una caja chica como es el proceso de formalización de los mineros artesanales, hoy prácticamente ilegales. Un proceso que ha fracasado, tiene 12, 13 años, si mal no recuerdo, 87.000 inscritos en un registro
que a todas luces muestra sus resultados como un fracaso absoluto. 70.000 de estos inscritos no cumplen con requisitos básicos como tener un registro único de contribuyente, no cumplen con requisitos mínimos como, por ejemplo, declarar qué tipo de mineral está extrayendo, cuál es la ruta que está siguiendo. Regiones como Ica, La Libertad, Arequipa, Piura, tienen clarísimo la existencia, y me estoy quedando corto, con Puno, con Madre de Dios, con Apurímac, tienen clarísima la existencia de estas organizaciones criminales, sin embargo siguen autorizando más plantas de procesamiento para este mineral sucio. Siguen convalidando con sus fiscalizaciones hechas a la medida para estas organizaciones, permitiendo que continúen operando las plantas, que es el lugar donde se procesa, permitiendo que se siga actuando de esa forma. Por lo tanto, yo sugeriría que una medida inmediata debía ser recentralizar el proceso de fiscalización, el proceso de autorización, el proceso de formalización directamente ya en el Ministerio de Energía y Minas, que de por sí ya está financiando este proceso. Energía y Minas traslada entre 2 a 3 millones de soles al año, en algunos casos mucho más, a cada una de las regiones. Si uno hace una revisión de esto, estamos bordeando pues tranquilamente los 80, 90 millones de soles que se está destinando para este proceso que está resultando ser un fracaso. Creo que Energía y Minas tiene los recursos económicos suficientes para retomar, simplemente deja de transferir a las regiones y recentraliza sus recursos y puede volver a tomar el proceso completo, no delegando por temor a lo que de repente puede ocasionar eso, y asuma con entereza y con responsabilidad lo que le competiría como sector haciendo este proceso de recentralización. Bueno, ¿a qué riesgo nos enfrentamos, Fernando? Tú acabas de mencionar varios puntos donde hay minería ilegal. Se conoce, no de ahora, sino de años atrás. Entonces, ahora que hay un mecanismo legal que les favorece, que tienen un pasaporte, porque en eso se ha constituido el Reinfo, ¿no? Un pasaporte para la ilegalidad. ¿Cuáles son los riesgos? El Reinfo en sí, como tú lo has dicho, José, y lo dijo hace un momento Iván Salas, que saludo su entrevista también. Efectivamente, es un pasaporte para pasar delante de la policía, y la policía no puede intervenir frente a actividades ilegales que en teoría se encuentran en proceso de formalización. 70.000, 85% de estos mineros informales o ilegales no cumplen con esos requisitos. Entonces simplemente tiene que tomarse esa decisión. El riesgo mayor es que, primero, está demostrado que la principal actividad económica que sostiene hoy la economía de nuestro país, la empleabilidad, la posibilidad de recuperación y todas las demás variables macroeconómicas, es la minería. Sin embargo, si tú tienes que en la posibilidad de ampliación de Surfubamba, en las Bambas o Chalcobamba, hay minería ilegal. Tienes 1.500, 2.000 mineros ilegales. En la posibilidad que algún día salga Conga, ya tiene minería ilegal. Sí. Tambo Grande nunca dejaron que se avance como minería formal, y está lleno de minería ilegal ahora y nadie dice absolutamente nada. Ninguna de esas ONGs que impidieron que haya minería formal ahora están asumiendo la responsabilidad de lo que significa ese crecimiento de minería ilegal. Patás, que todos conocemos el caso, por lo menos todos lo hemos leído tangencial o directamente, es hoy la zona de mayor producción legal de oro del Perú, pero a la vez la zona de mayor producción ilegal. Poderosa se está convirtiendo en el mayor productor de oro del Perú ante la reducción progresiva de la producción de Yanacocha. Entonces, estamos hablando de regiones en donde sus autoridades en pleno han sido partícipes de este proceso delictivo. No nos olvidemos que hace 3, 4 meses en el gobierno regional de La Libertad se detuvo a toda una mafia enquistada en la Dirección Regional de Energía y Minas, justamente. Se detuvo un coronel y un general de la policía porque eran parte de toda esta organización. Se detuvo a varias autoridades. Entonces, no se puede decir que esto no se conoce. Esto es algo que tiene enormes riesgos. Si uno sigue mirando cada una de las actividades en donde habría la posibilidad de desarrollar minería formal, ya están siendo invadidas por mineros ilegales. La gran mayoría de concesiones e incluso de cobre están sacando concentrado. Hace cosa de un mes estuve en Cajamarca eh, recorriendo algunas localidades en la parte norte de la capital, básicamente Hualgayoc, Bambamarca, y me tocaba ver camiones con 35, 40 toneladas de concentrado trasladándose a las 10 de la mañana, ni siquiera
ni siquiera esperar la noche donde no puedan ser observados, en la más absoluta normalidad, como parte de una cotidianidad, como si estuvieran llevando queso, zanahorias, leche. No, y es producto todo de minería ilegal. Entonces, yo creo que han avanzado demasiado. El país necesita urgente medidas draconianas para esto, drásticas. Aquí habrá discusiones seguramente entre lo que compete, no compete, corresponde o no. Sin embargo, la amplitud del posesionamiento que han logrado en las estructuras de gobierno subnacional e incluso en el Congreso de la República, producto del financiamiento de las campañas electorales de varios congresistas, hace que este te va a ser una campaña nacional y una batalla titánica. Empecemos porque el Ejecutivo no promulgue esa ley y lo observe y sigamos peleando, sigamos evidenciándolo. Salguana es un congresista que lidera la bancada de APP con presencia en la libertad, con presencia en Madre de Dios, y es quien viene liderando estos procesos, porque justamente proviene de una región que abunda la minería ilegal como es Madre de Dios. Uno revisa los congresistas que vienen de Puno, los congresistas que vienen de Apurímac, los que vienen de Ayacucho, son producto de la votación, del financiamiento y de la componenda política que tiene la minería ilegal en esta región. Interesante el análisis que trazas, Fernando, ¿no? Porque ayer también con Dante Vera Miller conversábamos de cómo ha ido penetrando la minería ilegal, pero lo más peligroso, la asociatividad que tiene con el crimen organizado. Porque lo que están haciendo es, tú bien lo has puntualizado, ¿no? Tomando posicionamiento en gobiernos subnacionales, es decir, las autoridades políticas, pero no solamente eso, ¿no? Los que también están tomando posicionamiento en otros rubros de la vida económica en el país, ¿no? Entonces, allí está el peligro. El peligro estriba en que no se está mirando la real dimensión de cómo está operando la minería ilegal asociada a la criminalidad organizada. Hace unos días conversaba con Dina Rizquez, que es una periodista venezolana que ha seguido muy de cerca el desarrollo en América Latina del Tren de Aragua, y decía que una de las actividades donde se ha incorporado el Tren de Aragua es la minería ilegal. Comenzó en Venezuela y ha ido ramificándose en otros puntos de la región latinoamericana. Es altamente peligroso, porque luego vamos a tener un corsé donde aparezcan políticos, donde aparezcan representantes, donde aparezcan bufetes de abogados, donde aparezcan defensores de organismos no gubernamentales, y parece que todo camina de la manera más normal. Pero eso es un condicionamiento y ese es una toma de zonas territoriales. Ese es ahí el peligro. Y creo que tú aciertas cuando dices que tenemos que tener mucha atención. Has puesto el caso de los legisladores, pero podemos citar otros casos, cómo se van manifestando en distintas acciones o en distintos ámbitos. Si tú revisas, José, el origen, por ejemplo, geográfico de la votación de los congresistas de Puno, ¿dónde está la votación de Ananea? Así ¿Dónde es. está la votación de Rinconada? Si tú revisas en Arequipa, ¿dónde está la votación de la zona alta de Ocoña? ¿Qué congresistas han jalado esa votación? Y te vas a dar cuenta, cualquiera se va a dar cuenta, cuáles son los congresistas que vienen financiados y elegidos por voto de minero ilegal. Porque la minería ilegal, la minería informal está zonificada. Así Y toda es. esa votación de la parte Así alta de es. Puno está clarísimo que tiene congresistas propios. Madre de Dios, Salguano es un congresista de la minería ilegal. Ha sido gobernador regional y como tal tiene compromisos políticos que no le interesa en lo absoluto lo que esté pasando con el país. Debe responder a su compromiso político, porque políticamente sobreviven del voto de esa masa enorme de mineros ilegales. Estamos hablando de 87.000 reinfos, no son 87.000 personas, son 87.000 procesos de formalización Así es. alrededor de las cuales hay 10, 20, 50, 200 personas. Reinfos que se comercializan en el mercado negro. Tú vas, quieres ingresar a una zona determinada del país a trabajar y te ofrecen un reinfo. Yo te doy mi reinfo por 200.000 soles. Es el precio de mercado. El Estado ha generado un mercado negro de tráfico de documentación que requiere ser intervenida. Si la Policía Nacional no es fortalecida, si no se le da las Así es. herramientas, no tenemos otra institución que pueda desarrollarlo. La minería formal, por lo menos la gente decente, no va a contratar ejércitos privados para defender sus concesiones.
frente a ese vacío, a esa brecha que existe en nuestra normatividad y en la realidad de cómo funciona nuestra lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado en el Perú, han encontrado las ventanas perfectas, el Tren de Aragua, las organizaciones de Brasil, las organizaciones de Sí, Colombia. Fíjate que en Patás se han concentrado 8 organizaciones delictivas. No es solo el Tren de Aragua. así es. Estuvieron los pulpos, estuvieron otras organizaciones que han sido investigadas y que la policía Así es. tiene clarísimo quiénes son. El tema es darle las herramientas, fortalecerlos, reforzarlos y brindarles obviamente la cobertura legal para que la policía no tenga los frenos para atacarlos. Te he dicho una cosa real. Hoy detienes un delincuente, el que fuera de cualquier nivel, a los 10 minutos se te aparece su abogado. Sí, Porque tienen equipos de sí, sí. abogados que están Así es. listos para llegar en el momento en que son detenidos. Porque tienen toda una estructura montada. Es una Así organización, es. como lo es cualquier otra legal, solo que está caminando en el mundo ilegal. En la mañana conversaba con Ángela Groschen, la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y mostraba su preocupación porque esto también vulnera la seguridad jurídica, ¿no? ¿Sí? Y además, esto afecta a la captación de inversiones. ¿Cómo nos afecta desde la mirada ya de las inversiones, Fernando? Eh, Mencionaba, por ejemplo, hace un rato la expansión que debe tener Las Bambas, que debe tener Jadba y que debe tener Antapacay. Todo este corredor ya tiene zonas de minería ilegal. Entonces, cuando tenga que ampliarse, son estos mineros ilegales los que financian la conflictividad, porque interpretan un posible daño ambiental, X razón, para protestar y oponerse a que avance la minería formal. El avance de esta minería formal hace obviamente que las compañías mineras recuperen sus concesiones y esta minería ilegal no continúe. Mencionaba el ejemplo de Tambo Grande. Ese Claro. oro lo están sacando ilegalmente, están depredando, destruyendo. ¿Qué empresa formal va a venir a instalarse ahí, por ejemplo? Es complejo, o sea, de por sí las condiciones, nadie compra problemas en este mundo. Si uno busca invertir, busca condiciones mínimas de estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, condiciones de seguridad, infraestructura, llegada a puerto, etc., etc. En muchas de esas ya teníamos falencias, pero el costo de la electricidad, que es un costo, digamos, bastante competitivo en el Perú, podía compensarla y algunas de las compañías empezaban a desarrollar su propia infraestructura. Pero hoy el nivel de inseguridad es tan elevado que hace inviable trabajar en algunas zonas del país. Entonces, definitivamente sí afecta nuestras condiciones de seguridad. Yo sé que a muchos en el Perú no les agrada hablar sobre lo que sucede en El Salvador. Sin embargo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele lo primero que hizo para tratar de promover inversión es justamente desterrar la inseguridad, recuperar la capacidad de libertad, de paz de un país que hoy está atrayendo las inversiones concentradas en todo Centroamérica, en este pequeño país que es tamaño de Ica, pero que ha logrado justamente a partir de un combate frontal contra la inseguridad, de tener 80.000 personas. Estuvieron mal, estuvieron bien, eso no es tema que nosotros vamos a juzgar. Lo real es que consiguió el objetivo, y el objetivo es haber pacificado un país. Yo creo que el Perú no va a copiar un modelo, obviamente, como el de El Salvador, porque son tamaños distintos, repito, El Salvador es tamaño de Ica, eh, pero sin embargo sí tomar la decisión, porque la decisión política no está tomada, y la decisión política sí debe empezar tomándose por hacer una lucha frontal enfrentando estas mafias organizadas que están armadas, que se encuentran con explosivos, que combaten a la policía directamente. Los eventos de Patá se han producido hace casi 2 meses. Ayer recién la policía ha ido a dinamitar 4 o 5 campamentos. 2 meses para intervenir y dinamitar campamentos que seguramente ya no tienen nada valioso que puedan haber dinamitado. Pero esa es la realidad en la que estamos. Yo creo que conocimiento hay, normas podemos tenerlas, lo que falta es una decisión política frontal para hacerlo. En su momento, en diciembre del año pasado, el gobierno mostró una predisposición para sacar adelante este empoderamiento Claro. mayor a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, lamentablemente, el Congreso acaba de hacer una aprobación derogando este decreto supremo, cuyo único camino por ahora es que el Ejecutivo Observe. posponga o vete en todo caso la promulgación de este dispositivo. Bien, situación bastante compleja, bastante difícil, ¿no? Una prueba de fuego además para el Ejecutivo, sin lugar a dudas.
José, nuestro país ha vencido el sendero luminoso. Nuestro país ha avanzado frente a situaciones tan complejas como esta y quizás más. Tenemos los elementos, los profesionales suficientes, tenemos, no, tenemos recursos, tenemos dinero. Este no es un Claro. país pobre hoy día. Tenemos un país cuya incapacidad para ejecutar el año pasado nos ha ejecutado como 40.000 millones de soles. Es decisión del MEF y este es una sugerencia al ministro Arista que empiece a mirar con preocupación porque si no hay seguridad, no basta todas las bondades de recursos, costos de electricidad y todo que nosotros mostremos. No va a haber inversión si no tienen seguridad para las operaciones y para las personas que van a vivir alrededor de la operación. No solamente estamos hablando de la operación, cuando los profesionales, técnicos, ingenieros vivan alrededor y los estén extorsionando por vivir en una zona así, eso va a hacer que difícilmente personal competitivo vaya a esta zona. Entonces, es una cadena mayor que hay que seguirla revisando. Fernando, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR Red de Comunicación Regional. Te comprometo, no sé, en el momento que pueda para seguir ampliando, porque hay muchas cosas que ampliar, sobre todo que la opinión pública tenga una visión gráfica de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Y esto muchas veces no se conoce con la manera tan descriptiva como la has explicado, ¿no? Y la forma y cómo colocas las piezas en cada nivel, ¿no? Y eso debería ser parte de una explicación diaria, ¿no? Para conocer a qué peligro nos estamos enfrentando cuando hablamos de minería ilegal asociada hoy a la criminalidad organizada. Yo te agradezco como siempre, Fernando. No sé si tengas algo que agregar. No solamente invocar a todas aquellas autoridades, funcionarios de Estado responsables de poder sacar adelante situaciones de esta naturaleza, de combatir en favor del país. No veo que la profesional responsable en la presidencia del Consejo de Ministros, sin ninguna experiencia en temas de esta naturaleza, pueda ayudar a ver realmente un camino, digamos, plausible. Es importante que desde los órganos de mayor nivel de gestión se encuentren los profesionales más adecuados, capaces de sacar y conducir este problema en el cual se encuentra nuestro país. Te agradezco, Pepe, un saludo nuevamente de todos la teleaudiencia, radioescuchas de RCR y encantado siempre de contribuir en lo que desde mi humilde posición para mejorar las cosas en nuestro país. Muchas gracias. Saludos, Fernando.